Barra de Opinión presenta. ¿Por qué nos discriminamos tan ferozmente a nosotros mismos? Quien más es discriminado, históricamente tiende más a discriminar. Hacia los indígenas hay una mezcla entre clasismo y discriminación racial muy acendrada. No solo eres discriminado por ser pobre, sino por parecer pobre. La discriminación es un fenómeno como la violencia. Cuando tú has vivido en un entorno de violencia, has normalizado la violencia como una forma de relación. Todo tipo de discriminación afecta a privilegios. Tú aprendes la discriminación de género dentro del hogar. Ricardo Bucio, bienvenido. Nos traes una grata noticia. México se acaba de declarar un país libre de discriminación. ¿Cómo sucedió esto? No me enteré cuándo fue, pero... ¿No somos libres de discriminación en México? Sí, legalmente sí. Legalmente sí. ¿Y en la práctica? En la práctica tenemos todavía muchísimas ataduras, pero vamos en camino. A mí me parece que en el proceso sí vamos, pero libres sí está lejos. ¿Cuáles son las discriminaciones que ejercemos en este país? Yo creo que todas. Todas. Sí, tenemos una enorme creatividad, porque además, dependiendo del lugar geográfico del país o el tipo de relación que hay en cada lugar con cada grupo de población, las formas de discriminación son distintas. A ver, racismo. Racismo. Misoginia. Misoginia, muy claro, machismo. Machismo. Clasismo, un clasismo terrible, ¿no? Xenofobia, que ahora... A los extranjeros. Ahora, sí, esta es una de las, quizás, de las formas de discriminación más nuevas, porque antes los extranjeros en México eran los admirados, turistas, ¿no? Sí, eran turistas con recursos, y los migrantes eran mexicanos en el exterior, eran nuestros migrantes. Pero ahora que se han ido modificando la movilidad en el mundo, la globalización ha traído fenómenos distintos, entonces ya los extranjeros no representan lo que representaban antes. O sea, los que vienen del sur, quiero entender, ¿no? Los que, sí, sobre todo centro y sudamericanos, pero también migrantes asiáticos, comunidades africanas que están ¿También llegando los discriminamos? a México. Sí, A los chinos, japoneses, coreanos los discriminamos. A los chinos, bueno, hay un genocidio histórico que se hizo de chinos tanto en Baja California como en Coahuila. ¿Qué más maldades hacemos en este país? Pues antisemitismo. Antisemitismo. Sigue eso. Antisemitismo, que parece que es una cosa como que debía estar exiliada no solo de México, sino de todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre aparecen brotes antisemitas en México bajo cualquier pretexto. No sé si recordarán el año pasado que tuvimos este caso que fue televisado por todos lados del empresario, un empresario que golpea al ballet parking, y después es un análisis de todo lo que se había expresado en contra de este empresario en medios, en redes sociales, en comentarios en internet, y la gran mayoría, bueno, todos estaban en contra de su actitud, pero para estar en contra de su actitud, 3 de cada 4 decían que era el empresario judío, ¿no? Y que no nos extrañemos, así son los judíos, así se comportan, así siempre han sido. O sea, no hay empresarios católicos que sean así. No, yo decía, pues es como vamos a decir ahora el narcotraficante católico o el ladrón de cuello blanco guadalupano o no sé, cualquier tipo de adherencia. ¿Qué más? Hacia los indígenas hay una mezcla entre clasismo y discriminación racial muy acendrada, además históricamente construida durante siglos. Tenemos también homofobia. La homofobia, la lesbofobia, la transfobia está muy a flor de piel. Yo creo que es una de las formas de discriminación más complejas porque tiene que ver con el estómago, ¿no? Yo eso creo que es algo que le nace a la gente no solo de la historia o de con los genitales también, ¿no? Que evidentemente, pánicos genitales. Pero tiene que ver con la identidad sexual de cada persona. Cómo fue construida, qué tanto tienes tú emocionalmente una cabeza bien amueblada, ¿no? Y cómo han sido tus relaciones con los demás. A partir de ahí identificas que el otro es un peligro, una amenaza, o es una persona que tiene derechos como yo a vivir como quiera que sea, siempre y cuando infrinja la ley, como los tengo yo. Pues creo que ya mencionaste suficientes
como para amargarnos la noche y sigamos amargándonos. Vamos a ver un video que el CONAPRED preparó precisamente, que tiene que ver con la discriminación, específicamente con el racismo, pero con la discriminación en general. Es un video fabuloso. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este, ¿Y cuál es el muñeco blanco? este, ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? tengo ¿Cuál muñeco es malo? este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este, ¿Cuál muñeco es bueno? este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? ¿Cómo fueron elegidos los niños? Se hizo no solo con ellos, son 110 niños de escuelas públicas y privadas. Se hizo el mismo trabajo con los 110. Y luego se editó. Luego se editó, pero en realidad representan la mirada de los 110. ¿No? No son Pero- excepcionales estos niños, en el sentido de que tienen opiniones distintas a la mayoría. No. Esos 110 son escuelas públicas privadas, entre 6 y 10 años. Los 110, todas las opiniones negativas son para el muñeco moreno. Todas. El 100%. Todas las que se emitieron como negativas. Todas las positivas son para el blanco. Y hay un muy pequeño porcentaje que dio neutras, ¿no? Pero más del 92% de todos los niños tuvieron esta misma percepción. Y cuando los papás vieron a sus hijos en esta situación, ¿qué te dijeron? Pues estaban muy asombrados, ¿no? ¿Estaban asombrados? Estaban asombrados. ¿Todos? Los que lo vieron a casilla en el video, ¿no? No a todos se les mostró Ajá. el video de cada uno de los niños, pero sí estaban asombrados y un poco preguntándose de dónde les viene esa percepción. ¿Y de dónde les viene esa percepción? Mira, fue bien interesante cuando hicieron la investigación. El equipo de investigación fue primero a tratar de conseguir una muñeca morena. No consiguieron. En las tiendas departamentales no consiguieron. No se venden muñecas morenas. No se vende. Alguien preguntó en alguna que si era para vudú, había que ir al mercado de Sonora. Y también vieron que en todos los anaqueles de productos para niños, los pañales, por ejemplo, todos tienen imágenes blancas. Pero también los canales de televisión en general, todo lo que el niño ve como deseable, como bueno, como bondadoso desde que nace, está ligado a ciertas características de identidad, ¿no? ¿De dónde les viene? Pues de ahí les viene. Los negros norteamericanos lucharon contra esta percepción, no que la hayan eliminado, pero los negros son una minoría en Estados Unidos. En nuestro caso, esto nos golpea mucho más fuerte porque la mayoría es mestiza. Somos 8 de cada 10, según la autopercepción. Somos 8 de cada 10. No somos blancos. No somos blancos. No somos blancos, ¿no? Y- Pero y- hay sí. además medio millón de personas afrodescendientes en México, 15.7 millones según el censo de personas indígenas, ¿sí? Entonces las personas que son blancas, digamos que tienen características fenotípicas que corresponden al estereotipo que se nos vende todos los días en la publicidad, es menos del 20% de la población, ¿no?
Bueno, y tampoco corresponde, eso es un fenotipo muy europeo el que nos están vendiendo. ¿Y qué dirías tú que es un residuo de nuestra historia de colonización? Fuimos un país colonizado, o que no hemos hecho la revolución cultural que tenemos que hacer. ¿Cómo lo pondrías tú? ¿Por qué nos discriminamos tan ferozmente a nosotros mismos? Yo creo que es un asunto que viene de estas dos fuentes al menos. Debe de tener más raíces, pero ciertamente la colonización nos ha hecho, tiene estragos todavía hoy, tiene que ver incluso con el autoritarismo, con el tipo de democracia que tenemos, pero también con esta percepción tanto de quiénes somos como país, quiénes somos personalmente y quiénes son los otros, ¿no? Sí, bueno, el deporte nacional es hablar mal de México. No que seamos perfectos, pero quiero decir, una cuestión típica en las reuniones, desde familiares como de grupo, cuando se empieza a hablar del país, muy raramente se dice algo positivo sobre algo. Y cuando se hace es en un tono como idealizado, ¿no? Sí, aunque es un poco esquizofrénico, porque también tenemos un nacionalismo muy, muy fuerte. Pero cuando hay que comparar, es claro, México está en este nivel, en transparencia, en corrupción, en educación, en ingreso, en seguridad social, y todos decimos, pues sí, así estamos, así somos. Claro, y decimos, no, hombre, pues México es la 14ª economía del mundo, como si fuera poco, ¿no? Ser la 14ª economía del mundo es muy importante, y por cierto que hace 6 años éramos la 9ª, Sí. pero es importantísimo. Somos una economía más grande que España, por ejemplo. Sí, que muchos países de Europa. Vamos a seguir sobre la discriminación. Veamos este guía de acción pública contra la homofobia. Esto también está producido por el CONAPRED. Sí. Esto está en Internet. Esto está en Internet. Y la idea es crear una guía ¿para qué? Es una guía para que las instituciones públicas, en principio, también las privadas, pero en principio las públicas, sepan qué es la diversidad sexual, sepan qué es la preferencia, la orientación, la identidad de género, sepan qué es lo que estamos obligados constitucionalmente, ¿no? Que sepamos que no se trata de que a las personas nos guste o no, estemos de acuerdo o no en las preferencias de los demás. Eso no dice la ley, simplemente que tenemos no solo que respetarlas, sino que tenemos que hacerlas respetar, ¿no? Esa es la función de las instituciones públicas, que los derechos que están reconocidos puedan ejercerse por todas las personas en todos los espacios. ¿Qué hace una persona gay que es discriminada en una dependencia pública, ya sea porque asiste a pedir algo o porque trabaja ahí? Mira, pues una de las cosas que existen ahora como mecanismo es presentar una queja en el CONAPRED. ¿Qué pasa con esa queja? Normalmente con las instituciones públicas hay más posibilidades de atenderlas, la ley nos da más posibilidades y en algunos casos es posible que las instituciones públicas no estén de acuerdo. Tenemos la mayoría de los casos que se resuelven, por ejemplo, por personas que son minusvaloradas o tratadas desigualmente o incluso maltratadas en servicios públicos, servicios de salud, servicios de educación. Esos casos casi siempre se pueden resolver, pero hay otros, tenemos el IMSS y el ISSSTE, que no han aceptado otorgar la seguridad social a los parejas, cónyuges de beneficiarios del mismo sexo, que es por ejemplo, anticonstitucional, ¿no? Sí, nosotros consideramos que sí, por eso nosotros emitimos una resolución. Las instituciones tendrían que haberla cumplido, como no están de acuerdo en que esa es la manera de interpretar sus leyes, me pusieron una serie de recursos jurídicos, incluso un juicio de nulidad, se han ido cumpliendo todos los pasos y yo creo que se van a ganarse pues en favor de la no discriminación todas las instancias. Sí, pues, pero mientras no se da el aseguramiento y me parece que también por percepciones personales de qué es lo que debe de ser, ¿no? O incluso en este caso, qué es lo que el legislador dijo cuando creó la ley del ISSSTE y del Seguro Social hace muchos años en donde esta realidad no existía. Bueno, y además, como dices, ¿qué importa lo que pensaba? O sea, tenemos que... Hay, leyes constitucionales que hay que respetar por encima de las leyes particulares, ¿no? Claro, para eso son las leyes, justo. Una amiga que es gay fue a donar sangre a un hospital
alguien que necesitaba urgentemente que donaran sangre y le dijeron que ella no podía donar porque era homosexual. Y que ya esto ya es ridículo porque las mujeres homosexuales son un grupo con menos SIDA que el resto de la población. Sin embargo, no extrapolando lo que sucede con los hombres gays, los hospitales en México no aceptan que las mujeres gays donen sangre. Sí, ese es un muy buen ejemplo de cómo funciona la discriminación. Sí. Porque a partir de un estereotipo, de una cierta idea que tenemos de cómo es, cómo son las personas que tienen una cierta característica de identidad, una cierta condición de identidad, Sí. Como ser lesbiana, nosotros predeterminamos qué es lo que puede hacer esa persona, qué no, cómo va a comportarse esa persona, qué riesgos o amenazas representa. Desde la ignorancia. Y a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. Y entonces, a partir de eso, tomamos decisiones de política pública, tomamos decisiones en la iniciativa privada, las convertimos en normas de comportamiento, las convertimos incluso también en definiciones de comportamiento legal, ¿no? Hay cuestiones en las leyes que son claramente discriminatorias, pero el CONAPRED y que se está han hecho para, a partir de eso. El CONAPRED es una institución que está creada para que cuando uno detecte una discriminación en cualquier nivel, en cualquier ámbito, asista, y el CONAPRED representa esta queja, ¿cierto? Representa esta queja y trata de ver también cómo cambiar las condiciones estructurales. Porque cuando hay un caso de discriminación se importan dos cosas. Una, Sí. que se pueda reparar el daño, ¿no? Ajá. Si a una persona se le está negando el servicio o la posibilidad de ser donadora de sangre, ese daño se tiene que reparar y sí tiene que haber la apertura de parte del hospital público, privado, de quien se trate. Pero la segunda es que se tiene que evitar la repetición de los hechos. Y para eso tiene que haber lineamientos institucionales, tiene que haber modificaciones legales, tiene que haber incluso sentencias judiciales para que no sea un asunto solamente casuístico. En este caso te dejo pasar, pero en el siguiente yo me vuelvo a comportar, como te decía antes de comenzar, como el cadenero del antro, y yo determino desde mi mirada quién debe tener acceso y quién no. Vamos a ver uno que tiene muchísimo que ver con el cadenero del antro. Este es un video argentino que trata de la homofobia. Disculpe, pero voy a tener que pedirles que se retiren de acá. ¿Nos cambiamos de mesa? No, pero yo... No, por favor, tienen que abandonar el local. Sí, por favor, me enviaron a pedirles. ¿Y quién te envió? La casa. La casa debe tener nombre y apellido, supongo. Sí, en realidad la cosa es que me enviaron a pedir con discreción, señor. Está bien, José, anda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es usted el que nos tiene que explicar cuál es el problema. Miren, los estoy observando desde hace rato ya. Ustedes saben muy bien cuáles son las causas. Así que por favor, si se retiran... Fíjese que no Si se retiran, por favor, yo me hago cargo de la cuenta. Muchas gracias, pero no hace falta que pague nada. Si tiene el valor de echarnos, por lo menos nos podría explicar por qué. Este es mi lugar, yo lo cuido, así que por favor, es lo último que digo. Esto es inconstitucional, ¿sabía? No estamos haciendo nada que nos haga todo el mundo. Este no es un lugar para gente como ustedes. ¿Está claro? Seguro que no es para nosotros. O sea, y esto es ciertísimo en nuestro país. Dos personas del mismo sexo no pueden estarse besando en un restaurante. Al menos libremente y tranquilamente, yo creo que no. En la mayoría de los lugares públicos de este país no pueden hacerlo. Y es muy bueno el video porque te representa la irracionalidad de los roles que ya están muy establecidos. Cuando lo ves al revés dices, ¿y por qué no se pueden besar dos heterosexuales en un restaurante, ¿no? Y si lo pones con los homosexuales dices, qué mala onda si están transgrediendo la ley, pero eso sigue pasando todos los días, ¿no? Sí, y es el cadenero. El cadenero en los antros en México, ¿a quién no deja pasar? Él discrimina en razón del tono de la piel, Ajá. del peso y la talla,
¿Ah, la... Sí. Sí, porque el peso y la talla está ligado a tu apariencia, y tu apariencia también tiene otras características, que estés tatuado o no estés tatuado, tengas piercing o no, seas guapo o seas feo, según su percepción. Y sobre todo me parece que parezcas o no pobre, ¿no? En la encuesta nacional de discriminación también se dice, primero, que lo que más divide a las comunidades es la desigualdad económica, y que una de las características por la cual la gente se siente más discriminada es por su condición social. Es decir, no solo eres discriminado por ser pobre, sino por parecer pobre. Entonces, una cuestión que tiene que hacer en México la población con menos recursos es invertir recursos para no parecer pobre. Y la discriminación se tiene que evitar porque hay permanentemente un trato desigual y una desigualdad también en el acceso a las oportunidades. Cuando tienes determinadas condiciones de identidad no puedes hacerlo, ¿no? Si naces ya indígena en una comunidad rural, eres monolingüe, aunque la ley te asegure la educación gratuita y básica hasta la educación media superior al menos, pues eso es una realidad que no existe y que ya te limita totalmente el proyecto de vida. Y también el desarrollo, Ahora, el en desarrollo México, humano en igualdad de circunstancias. los de reyes de condiciones. este país son los hombres caucásicos que usan corbata y tienen coche. Fuera de esos, todos son discriminados. Bueno, y mejor si son urbanos, bueno, esas condiciones que dijiste serían si son nacionales, si son heterosexuales, si son católicos y si pertenecen al grupo políticamente dominante, ¿no? El que sea. Bueno, Eso sí, antes es- de que dijeras políticamente dominante, te estabas refiriendo a ese 20% que habías mencionado hace un rato. Aunque con estas características es mucho menos. Al menos, porque ya que eliminamos a las mujeres. Es de todo menos, ese sí. grupo. Mira, tenemos 52% de la población son mujeres, ¿no? Hay entre 5 y 10, dependiendo del tipo de conteo que se haga, de personas con discapacidad en el país. 15 millones de personas indígenas hay en México. Hay casi 11 millones de personas adultas mayores. 30 millones de jóvenes, ¿no? Y Más o también menos a 30 los millones de viejos se niños les- y niñas. se Las sí. personas adultas mayores sufren una discriminación enorme. Tremenda, sí. 500,000 de personas afrodescendientes, 2 millones de trabajadoras del hogar. Bueno, cuando sumas estas y 20 millones de personas que no son católicas, cuando sumas a todas estas minorías y los cruces que hay entre Son todos la estos gran grupos, mayoría. sí, es una gran mayoría de personas que por sus características tienen más posibilidad de ser discriminadas todos los días. Entonces, digamos... Y no es que los otros no lo sean, ¿eh? Un 10% del país no es discriminado. No. Y en los 90 se discrimina entre sí, amén de que es discriminado por ese 10%. Sí, pero es una práctica que va... Alguien que es discriminado también discrimina. También discrimina. Y sobre todo quien más es discriminado, históricamente, tiende más a discriminar incluso que la persona por el lugar social en donde está, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos en la encuesta nacional sobre discriminación? Las personas de menores recursos y las personas con menos nivel socioeconómico, las personas que tienen menos acceso a ejercicio de derechos, tienden más a justificar ciertas actitudes discriminatorias. ¿Por qué? Porque la discriminación es un fenómeno como la violencia. Cuando tú has vivido en un entorno de violencia, has normalizado la violencia como una forma de relación, en mayor o menor grado, tiendes más a seguir justificando, legitimando, utilizando la violencia como método de relación, ¿no? Y también podemos ver algunos usos y costumbres indígenas que son profundamente discriminatorios. Sí, claro. Entonces, es una cultura, en realidad no se divide la sociedad entre discriminados y discriminadores, ¿no? Es una cultura de la cual participamos todos y algunas veces te toca de un lado, algunas veces otra, y hay grupos en los que casi siempre le toca de un lado y algunos en donde casi nunca le toca. Vamos a detenernos de nuevo en el tema del racismo. Este es un video del CONAPRED. Es como un introductorio a la población mexicana del racismo. Quítate del sol que te vas a poner más prieta. ¿Cómo fuiste a quedar con ese? ¿Qué no ves que hay que mejorar la raza? Ni cruzarte la calle, ¿sabes? Pareces indio. No me dejaron pasar al antro por ser moreno.
En México, la mayoría decimos que no somos racistas. En nuestro país, 6 de cada 10 personas afirman que se insulta a la gente por su color de piel. Y 4 de cada 10 opinan que se trata a las personas de forma distinta por eso. Esto es discriminación. Démonos cuenta y actuemos. Por una sociedad libre de racismo. CONAPRED. Orientación, información y quejas al 01800-543-0033. Vivir mejor. ¿Cuánta gente llama al CONAPRED y realmente presenta una queja y se llega a una solución? Mira, al año más o menos hay 3.500 personas que presentan algún tipo de caso, y de esos 1.200, bueno, hay que decir más o menos 70%, 7 de cada 10 llegan contra instituciones privadas y 30% contra autoridades federales. Y resolvemos más o menos el 60% de los casos que entran. 6 de cada 10 se resuelven a favor de quien presenta la queja. ¿Tienes índices de mejoría o más bien de disminución de la discriminación en el país? Tenemos índices de mejora de instrumentos para combatir la discriminación. Pero no de la discriminación. Hay una que podríamos comparar entre 2005 y 2010 a nivel de percepción. La tolerancia a ciertos grupos de población aumentó, digamos, unos puntos. Por ejemplo, el grupo con el que más se aceptaba convivir en una casa, si tuvieras que convivir con un grupo socialmente discriminado, las personas con discapacidad, había un porcentaje de 15% de la población que nunca aceptaría vivir con alguien con discapacidad en 2005, 12% en 2010. 48% de alguien que no aceptaría vivir con una persona homosexual, 44% en 2010. Así vemos cada uno de los grupos de población, es un porcentaje pequeño, pero me parece que a nivel de la percepción, al menos se va haciendo o políticamente correcto o socialmente necesario que tengamos menos trabas, que normalicemos menos trabas como las que vimos aquí, que son expresiones, pero que dan mucha cuenta de cómo estamos viendo la relación con los demás, para modificar esas maneras de relación que son un rechazo, que son una intolerancia, que son siempre una negación del otro. Sí, o sea, en 5 años ha disminuido, dices, un 4%. ¿Es mucho, es poco? ¿Cómo es en otros países? Mira, eso es a nivel de percepción. Sí, a nivel legal, sí. Hoy estamos en el top de lo que habíamos estado. El artículo primero constitucional prohíbe la esclavitud, prohíbe todo tipo de discriminación, dice que tenemos que aplicar el principio pro persona, es decir, lo que más beneficia a las personas, eso es lo que tienen que determinar las autoridades. Dice que todas las autoridades tienen que proteger, respetar y hacer valer todos los derechos, y además dice que los tratados internacionales, de los cuales el tema más grande es la no discriminación, tienen que tener rango constitucional. Entonces, a nivel legal hemos dado un salto cuántico, a nivel de políticas públicas vamos más despacio, pero la parte cultural es la parte más complicada. Sí. Cambiarnos el chip como sociedad, eso es muy complicado. Entonces, pensaría que en ese sentido, pues, 4% es un buen avance, pero estamos lejísimos de la meta, de esa buena noticia que hablabas al principio. Mencionaste las trabajadoras domésticas dentro de los grupos discriminados, y ahora recién acabas de hablar de esto de lo privado y lo público. En México la gente cree que su relación con las trabajadoras domésticas es muy privado, o sea que el Estado no tiene nada que ver. De hecho es como todo un área laboral desprotegida de cualquier ley y que llega a extremos gravísimos. Hay sirvientas, tú me tienes que decir si esa es la palabra correcta para nombrarlas, para empezar, porque desde ahí el lenguaje... Sí, trabajadoras del hogar. Sí, sirvientas quiere decir que son como, o servidumbre quiere decir, son lenguajes feudales, ¿no? Son lenguajes feudales, tal cual. La muchacha, ¿por qué la muchacha? Es como el boy de los gringos cuando hablaban con los negros que eran sus esclavos, the boy, ¿no? Claro. Bueno, hay mujeres que hacen trabajo doméstico que están en un estado de esclavitud en las casas, encerradas, sí. que de veras no pueden salir del piso 15 a la calle.
no tienen el Algunos derecho. casos inclusive son casos de trata, porque la patrona, el patrón se lleva las llaves y no los deja salir. En casos así nos han llegado también de aquí, de la Ciudad de México del 2012. Y hay que hablar, no, si yo conozco uno, hay que hablar al CONAPRED, ¿no? O sea, hay que hablar al CONAPRED. Y eso es un grave delito, ¿no? Eso es un delito, tal cual. Ese ya no es una falta administrativa, digamos, es un delito que se llama trata de personas. Fíjate que la situación de las trabajadoras del hogar, me parece que es fácil o más fácil acercarse al fenómeno si a cada uno de nosotros escucháramos de alguien que nos ofrece un trabajo en donde no vas a tener acceso a ascensos, no tienes posibilidad de estudiar, no te vamos a dar contrato, no te vamos a pagar aguinaldo, no vas a tener seguro social, legalmente estás impedido, no tienes acceso a jubilación, no vas a tener horario, y eso está determinado en la ley no te determina horario. Tu empleador tiene todas las posibilidades de establecer las condiciones laborales, ¿no? Puedes dormir en el espacio asignado para la basura, ¿no? También tenemos casos ahí. Junto a los botes de basura. La arquitectura mexicana la arquitectura delata nuestra relación con las trabajadoras domésticas. Están los cuartos siempre, de servicio tienen que ser en el espacio infames, más feo, más pequeño, más chico. Sin ventanas. Sin ventanas, ¿no? Incluso yo vi un edificio hace poco y donde tenía, extraño, tenía el cuarto de servicio el mismo tamaño de las otras recámaras, en un piso arriba, pero la ventana sí era como de reclusorio. Entonces le preguntaban al arquitecto, ¿y por qué hiciste así? Porque tenía que diferenciar en dónde viven los patrones y en dónde viven la servidumbre, ¿no? No vas a tener posiblemente agua caliente en la recámara en donde vivas, y no vas a tener posibilidad de aumentar el sueldo ni de subir en el escalafón. No puedes afiliarte en un sindicato aunque haya más de 2 millones de personas así en el país. ¿Por qué no hay un sindicato de trabajadoras domésticas? Porque no está permitido legalmente. ¿No? No está permitido. ¿El trabajo doméstico no está permitido? El trabajo doméstico sí. La afiliación de los trabajadores en un sindicato no está permitido. Estuvo hasta los años 40 y había entonces sindicatos de trabajadores domésticos. Porque hay esta percepción que bien decías de que el trabajo doméstico, lo que hacen las trabajadoras del hogar pertenece al ámbito de lo privado y lo decide cada persona a su libre albedrío. Ahí no entran la legislación, ahí no entra la ley laboral. Incluso hay una sentencia que hizo la Suprema Corte de Justicia en los años 40 y que parece viejísima, pero se acaba de usar en la Cámara de Diputados en el 2009, en donde se determinaba que como este trabajo viene de la servidumbre establece un tipo de relación personal dentro de la familia, cuasi familiar con la trabajadora del hogar. En lo familiar no se pueden determinar derechos laborales. Eso dijo la Corte en el 40. Esa sentencia se usa en el 2009 en la Comisión del Trabajo, en la Cámara de Diputados, para echar abajo un dictamen que modificaría la Ley Federal del Trabajo, estableciendo horario, estableciendo la posibilidad de seguridad social. ¿Perdón, qué partido usó eso? Todos. Pero es infame, o sea, viene de la servidumbre, ese es un argumento sí, es atroz. Una cuestión, sí, es una cuestión cultural, y digo todos los partidos porque ¿Por qué no dijeron viene de la esclavitud? Porque está prohibida, ¿no? ¿Y la servidumbre, ¿la servidumbre está permitida? No, como tal, no está definida legalmente una prohibición. Evidentemente entra en la definición de esclavitud. O sea, ¿tú crees que todos los diputados allí dijeron, me voy a quedar sin trabajadora doméstica en mi casa? No, mira, yo creo que hay una cuestión, cuando yo me enfrento a situaciones, casos o percepciones sociales de racismo, de homofobia, de machismo, de xenofobia, de misoginia, etcétera, contra las trabajadoras del hogar, hay un asunto en donde hay un tema de resistencias enorme. No solo porque hay clasismo y racismo y discriminación de género, sino porque la mayoría de las personas que tenemos espacio en toma de decisiones, sea política, económica, social, religiosa, todos somos empleadores, ¿no? Ahí no entran trabajadoras del hogar. Incluso yo he escuchado de parte de legisladores y legisladoras directamente que me dicen, es que a ellas no les conviene tener seguro social porque si tienen que pagar la cuota van a ganar menos. A la hora de tener una iniciativa de reforma a este u otro tipo de discriminación, todo el mundo estamos de acuerdo, todo el mundo lo acogemos, todo el mundo abrazamos eso, lo dejamos entrar a la Cámara de Diputados y allí adentro lo congelamos. Vamos a ver un video, este es de España y es realmente un corte noticioso
Es un corte de un Este noticiario joven de en 21 España. años y de estética skin entra en el vagón de tren hablando por el móvil. Según varios testigos, mantenía una conversación de tono racista. Iba manteniendo una conversación muy agresiva, hablando sobre una supuesta agresión que también habían realizado, hablando de moros, de gente de color y tal. Antes de llegar a su parada, el joven se percata que frente a él está sentada una niña de origen ecuatoriano. Se dirige a ella y sin dejar de hablar por teléfono, le insulta al oído, le da una colleja, 2 empujones y hasta le toca un pecho. Ella, asustada, baja la cabeza. Parece que decide dejarla en paz, pero justo antes de bajarse, el agresor vuelve hacia ella y le da una patada en la cara. Ya se dirigía a ella como inmigrante, en fin, ya insultándola con insultos que tampoco quiero yo reproducir ahora, pero insultándola, llamándola inmigrante y que se fuese a su país y que aquí sobraba. Y todo sin soltar su teléfono móvil. La joven bajó en la parada siguiente y llamó al 112. Estaba nerviosa y muy asustada. Según sus padres, no se atreve a salir de casa y mucho menos a denunciar. A pesar de ello, la Guardia Civil ha logrado detener a su agresor. Este hombre, con varios antecedentes por robo, se encuentra en libertad con cargos, acusado de un delito de agresión a una menor. Lo que es hay 2 asuntos interesantes que hacen posible que estemos viendo esto. Uno, que existe una institución en España que responde a esta queja de los padres, y la otra es el video. El video. En Europa ahora, en todos los lugares públicos hay videos, en los elevadores hay videos, se está registrando la conducta y hay letreros que avisan, es parte de esta ley. ¿Cómo ves tú esto de videarnos a nosotros mismos permanentemente? Es un asunto que también entra en una lógica de conflicto de derechos, porque también tenemos derecho a la privacidad. Aquí hay una acción en un espacio público, pues. También tenemos derecho a la privacidad, pero en la perspectiva de ir reeducándonos para poder defender y para poder ejercer derechos, y dadas las situaciones en donde la invisibilidad es lo que más protege la discriminación, se entiende que haya la posibilidad de tener este tipo de cuestiones. Este video, o otros que hemos visto aquí en videoescándalos en México, nos muestran la irracionalidad de la discriminación. No tiene ningún sentido. La mujer no hace nada, esta muchacha no hace nada contra este hombre. Es absolutamente irracional. Pero él se siente poderoso, ¿no? Claro. Durante 5 minutos dice, siente que es Superman. Sí, y por las condiciones de identidad no importa nada más, no importa nada en la vida de la persona. Ella tiene la culpa, ella representa un riesgo, ella me está quitando algo, ella en la distribución de recursos escasos de la sociedad nos está robando algo que nos pertenece. Vamos a ver un video que apela a estos temas, que trata de estos temas y que donde queda muy claro esto del privilegio que se pierde a veces en la igualdad, porque hay grupos que sencillamente odian la igualdad. Este es de Inglaterra y se volvió viral en el internet. Yeah, you're fucking... Yeah. See what I mean? You ain't English. No, you ain't English either. You ain't English. None of you are fucking English. Get back to your own fucking... Do you know what? Sort out your own countries. Don't come and do mine. Britain is nothing now. Britain's fuck all. My Britain is fuck all now. Britain's fuck all. My British is fuck all. Excuse me, there's little kids on the tram. Yeah, it's fine. Why we have to take I've got a you little off? kid here. Well, have respect, yeah? Have respect, too. Little boys here, we don't I've use got, those words. I've got a little boy here. Yes, well, get off the tram then. Fuck you. And you. Fuck you. Someone need to throw you off. Really? Yes. I dare you. I fucking dare Just you. watch your language, man. Don't watch my language. Go back to where you come from. Go back to some fucking Nicaragua or wherever you come from. Baby's bad. If we don't come here, you guys don't want to work. You guys don't want to work. We have to do the work for you. Es fascinante que se refiere a los hindús y a los negros, siendo que Inglaterra es un país
que se enriqueció a lo largo de siglos precisamente de los hindús, de sus colonias negras, ¿no? Y ahora, como parte de este imperio ya encogido de los ingleses, tiene una gran población, eso, que no es caucásica, no es europea, y esta señora los llama inmigrantes, cuando no necesariamente lo son parte de... No, son ingleses. Son ingleses, sí. Son ingleses. Es como aquí vemos, cuando vemos a alguien afro, asumimos que es extranjero, incluso lo deportamos, ¿no? Lo mandamos por Guatemala a su país, aunque sea mexicano. O si es alguien judío o de otra religión, asumimos que también no es de este país. Regrésate a los judíos nos suelen decir, bueno, cuando están muy molestos con nosotros, regrésate a Israel, si no te gusta, regrésate a Israel. Dices, pero ¿cómo si yo nací aquí? Y si tienes una religión minoritaria pasa lo mismo, ¿no? Si tienes un color de piel más moreno, más blanco de lo habitual, pasa lo mismo. Estamos caminando hacia el final y yo no quiero saltarme un tema predilecto mío, la misoginia, que es un fenómeno, yo diría, casi continuo, ¿no? En nuestro país. Vamos a ver este video, este es de Chile. Me han dicho maricón en la calle por el personaje que estoy interpretando ahora. Pero en la vida real, ¿qué le dice maricón a un hombre que maltrata a una mujer? Maricón es el que maltrata a una mujer. La violencia intrafamiliar es un delito, pero hay una salida. Si tú sufres o ejerces violencia, infórmate. Esto debe cambiar. Servicio Nacional. Pero es fantástico el anuncio, ¿no? Y además hicieron toda una serie con el árbitro más conocido, de fútbol más conocido, con jugadores de fútbol, y todos dicen, maricón es el que golpea a una mujer. ¿Qué opinión te merece esta campaña? Mira, tendemos a hacer esto todo el tiempo, es decir, a defender los derechos de cierto grupo de población, aquí de las mujeres, minusvalorando los derechos de otro grupo de población. Evidentemente, la misoginia, la violencia intrafamiliar es de lo más extendido que hay hoy en el país y me parece que nos ha faltado mucho una confrontación social. Es un fenómeno aceptado. Por eso yo creo que lo que vemos desde el CONAPRED es que la discriminación de género es el tipo de discriminación más transversal, más extendido. Ese lo encuentras en cualquier espacio de la vida pública y privada, ¿no? Así es. Las mujeres tienen desventaja en todos los ámbitos. Puedes medir indicador por indicador, siempre vas a encontrar desventaja. Fíjate, y si en un país donde la mitad, un poco más de la mitad de los egresados universitarios ya son mujeres, desde 1994, sin embargo, ahí está invisible a veces, y a veces tremendo como los asesinatos por el único hecho de que la víctima es mujer. Exacto. Eso es lo del feminicidio, matar a una mujer solo porque es mujer. Por su condición de Entonces, identidad. Es grave la misoginia. Es muy grave y empieza con cuestiones tan básicas como dentro del hogar, si ambos cónyuges trabajan o si hay una pareja que trabaja, la mujer va a hacer el trabajo doméstico el 60% de los casos, 60%, ella sola. Sola. Ella sola. Después está el apartado en donde lo hacen los dos juntos, donde lo hace también el hombre y donde lo hacen las hijas mucho más que los hijos. Esa es la primera forma de dominación. Tú aprendes la discriminación de género dentro del hogar. Sí. ¿No? Ahí ves la minusvalía, no solo del trabajo doméstico, sino la minusvalía que tiene el papel de la mujer frente al hombre. Y de ahí en adelante no dejas de verlo nunca en la sociedad. ¿Cómo prueba una mujer que es discriminada por ser mujer? Es un problema previo a legal. O sea, ¿cómo prueba una mujer que no se le paga lo que se le debería pagar por el hecho de ser mujer? ¿Cómo lo prueba? Es un tema muy complicado porque tenemos mecanismos para legitimar esa diferencia. Mecanismos culturales que sobre todo están imbuidos no solo en la víctima, en el victimario, sino también en la víctima, ¿no? La mayoría de las mujeres aceptan esas distinciones. Muchas mujeres, por ejemplo, que acuden a CONAPRED porque les piden la prueba de embarazo y las despiden, no las aceptan por esa razón, dicen, sí, pero mejor no le muevan porque me puede ir peor, ¿no? Esas son las que ya aceptan dar el paso. Y lo vemos también cuando hay una mujer que es víctima de violencia dentro del hogar, en el Ministerio Público, no solo el Ministerio Público que le dice, pues, qué le hizo a su marido, o aguántese, o si se van a reconciliar, para qué viene aquí, o le va a ir peor. Hay un video también muy bueno ahorita
que me acuerdo de un hombre que va por la calle y las mujeres lo van siguiendo y le dicen, y el tipo empieza, primero se siente maravillosamente bien, y a las 2 cuadras ya no sabe qué hacer, está totalmente sacado de onda, ¿no? Hay como una complicidad social tremendo alrededor de la misoginia, ¿no? Incluso nuestras campañas de publicidad a mí me parecen de una tibieza infinita, ¿no? Y a veces también le están dando herramientas al agresor, ¿no? Sí. Desgraciadamente sí, nos cuesta mucho trabajo saber en dónde poner el punto adecuado para que no solo se trate de modificar la conducta, sino se entienda también el contexto cultural, qué es lo que provoca una conducta discriminatoria, excluyente, violenta de este tipo. Y posiblemente allí es en solucionar la misoginia viene el solucionar las conductas discriminatorias. Regresando al tema de trabajadoras del hogar, yo creo que ahí en las casas donde hay una trabajadora aprendes la discriminación racial, claro, aprendes el clasismo, aprendes la discriminación de género, la minusvaloración del trabajo doméstico, la ilegalidad, a no respetar el Estado de Derecho, todo eso lo aprendiste antes de llegar a preescolar. ¿Cómo se construye la diversidad? Si nos puedes decir brevemente, ¿cómo se construye que la diversidad sea una ganancia para nuestra vida personal? Mira, creo que la discriminación tiene que ver con la historia, con la antropología, con la psicología, con la ley, con las políticas públicas, con el sistema judicial. Entonces, en principio necesitamos una respuesta integral, multidimensional. Necesitamos decirnos unos a otros a través de los medios, a través de la escuela, que la discriminación no se vale, que la discriminación nos agrede, que la discriminación no nos conviene. Necesitamos establecer las prohibiciones legales que ya están y necesitamos que las políticas públicas ejecuten esas prohibiciones legales, que las sentencias judiciales te den garantía de que tu derecho va a ser respetado. Esa parte sí es muy débil todavía, salvo algunas sentencias muy buenas de la Suprema Corte de Justicia. Necesitamos que en cada relación interpersonal podamos advertir en dónde está la discriminación, ¿no? Entonces la discriminación pasa por el artículo primero constitucional, por los tratados internacionales, pero pasa por mi mirada, pasa por tu mirada, pasa por las formas de relación dentro del hogar y en el transporte, en todos lados. Vamos a despedirnos con 2 videos, son 2 de mis videos favoritos que versan sobre la discriminación. El primero es la reacción de un niño inglés ante una pareja gay. No es un niño actor. Right. A wife is a girl and a husband's a boy. Then you two are husbands. Wives are girls, husbands are boys. Right, that's right. So if you're a boy... You'll be a husband. Right. Yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that You married each other? That's funny. It's funny, right? I usually see husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So funny. So that means you love each other. Yeah. Yeah, they're much alike. You're much alike. And I'm gonna play. Okay. Fantástico, ¿no? Pueden jugar si quieren. Y vamos a uno que sí es un video contra la discriminación, que a mí me parece hermosísimo. Este es inglés de nuevo. Es buenísimo este. Es buenísimo. Ganamos es hermoso, y ganamos ¿no? todos. Y fíjate que los dos dan cuenta de una cuestión, la discriminación es una práctica social adquirida, Sí. no es un asunto genético, yo lo escucho todo el tiempo. Y nos da esperanza que exista CONAPRED, que exista una institución dedicada a combatir la discriminación. Nos trajiste libros para los espectadores. Sí, tenemos varios, en una colección en particular que acabamos de presentar,
que se llama Miradas a la Discriminación. Invitamos a escribir a 98 personas de todos lados para que nos digan su perspectiva sobre la discriminación, desde donde están parados. No son gente que se dedica a eso y hay unas cosas maravillosas. También trajimos la colección de cuentos Quipatla, que son cuentos infantiles para niños y niñas que están ahora en bibliotecas de aula, que van a estar en programas infantiles, que van en televisión. Y hemos hecho 14 ya apartados de la encuesta nacional sobre discriminación. ¿Dónde llama la gente para que se les regale? En CONAPRED, tanto en la página de CONAPRED, que es www.conapred.org.mx, ahí se pueden descargar todas las publicaciones gratuitamente y además todas accesibles para personas con discapacidad, o se las podemos dar directamente también en la sede del Consejo, Dante 14, en la colonia Anzures, en la Ciudad de México. Presentaremos junto con una enorme cantidad de instituciones, de empresas, de organizaciones civiles, una campaña para hacer 365 días contra la discriminación, para tener una acción diaria para cambiar esos hábitos discriminatorios que tenemos. Y les estaremos invitando e informando. Muchas gracias. Muchas gracias.